Buenas noches, hermanos. Nueve y 40 vamos a iniciar con la transmisión. Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Joel. Muy buenas noches. Buenas noches, hermano Rolando. Bendiciones. Bueno, ahora sí iniciamos. Buenas noches, hermanos. Les saluda la hermana Chantal Ávila Vidal. El día de hoy nos tocó la lectura del capítulo Josué 11. Vamos a iniciar con una pequeña oración. Primeramente agradecerle a cada uno de ustedes que se está conectando. Compartan la transmisión para que así llegue esta palabra a muchas más personas. Vamos a iniciar con una pequeña oración para pedir la guía y la dirección de nuestro Padre, para que sea su Espíritu quien esté presente durante esta transmisión. Vamos a cerrar nuestras vistas y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso que estás en los cielos, esta noche nos acercamos a tu presencia, Padre, primeramente a reconocer cada una de nuestras faltas, porque sabemos que aún no somos perfectos delante de ti. Pero sé, Señor, que tú nos irás perfeccionando cada día. Te pedimos, Señor, que esta noche asista, Señor, tu Espíritu en esta transmisión, Padre. Te pedimos, Señor, seas tú quien nos guíes, seas tú quien guíes, Padre, mis labios, mi mente, para poder hablar de tu palabra, amado Dios. Sea tu presencia, Señor, en cada uno de los lugares que están tus hijos, Padre.
Seas tú, Padre, tocando corazones para que cada uno de tus hijos puedan ver esta transmisión. Padre bendito, Señor, te agradecemos por este día maravilloso, esta noche, Señor Jesús, por un día más de vida que nos has dado. Gracias, Padre. Gracias por todo, maravilloso Dios. Te agradecemos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Dios. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar con la lectura del capítulo de hoy. Y nos vamos a abrir nuestras Biblias en Josué capítulo 11, del verso 1 en adelante. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Josué capítulo 11. Derrota de la alianza de Javín. Verso 1. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando oyó esto Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksab, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que estaba a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Verso 5. Todos estos reyes se reunieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Verso 6. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Verso 8. Y los entregó Jehová en mano de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Mirefotaim y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Verso 9. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Verso 10. Y volviendo Josué, tomó en el mismo a Azor y mató a espada a su rey, y pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Verso 11. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. Verso 12. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. Verso 15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, y así Moisés le mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Luego dice, Josué se apodera de toda la tierra. Verso 16. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negueb, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac que sube hacia Seir, hasta Balgat,
en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Verso 19. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Verso 21. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Judá y destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Verso 23. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Bueno, hermanos, ese es el capítulo 11. En este capítulo hay dos partes, ¿no? La primera parte que mayormente te habla sobre la derrota de los reyes, en la cual hay varios puntos. Y la otra parte pues que es y la otra parte también que nos habla de cómo Israel pues derrotó a los reyes, ¿no? Y luego en la primera parte hay varios puntos. Y en la segunda parte también hay varios puntos. Vamos con la primera parte. En la primera parte, del verso 1 al verso 5, nos habla sobre los reyes del norte de Canaán que se unen para enfrentarse, o sea, se unen los reyes para poder destruir a Israel. Entonces, nos dice, cuando oyó esto Javín, rey de Azor. Al parecer este rey se enteró de una noticia, de algo, porque dice oyó. Entonces, esta noticia venía pues que Israel había conquistado todo lo que es el sur, ¿no? Ya había, como se dice, derrotado a los reyes del sur. Eso sería pues la conquista total de parte de Israel. Entonces, al oír esta noticia, el rey al parecer solicita la unión entre todos los reyes. Solicita la unión entre todos los reyes para así, como dice, juntamente derrotar a Israel, ¿no? Para que Israel pues no se quedara con su tierra. Entonces, al unirse los reyes también se unía su gente, ¿no? Y al unirse su gente hizo, como se puede decir, se formó un gran ejército, ¿no? El cual reflejaba que ellos querían detener a Israel, como se dice, a todo dar, ¿no? Y en este verso pues vemos que nos lleva a la conclusión de que, como dice, Israel venía ya de batallas, ya, o sea, antes de llegar al norte de Canaán, Israel ya, como se dice, venía peleando con lo que era la otra parte de Canaán, que era el sur. Entonces, como Israel estaba, como se dice, en comunión con Dios, es decir, Josué estaba en comunión con Dios y él obedeció tal y como le dijo Moisés, ¿no? Ya que como Dios, como dice su palabra, acá vemos que Dios primero le habló a Moisés y de ahí Moisés le habló a Josué. Entonces, a pesar que Moisés le habló a Josué, ya en el fondo es como si fuera una palabra de Dios que también le estaba guiando a Josué. Entonces, como Josué estaba ahí constante con Dios, entonces venían de victoria en victoria. Venían, como se puede decir, ganando todas las batallas. Entonces, en conclusión, en este verso vemos pues que caminar en victoria significa de que nos convertimos en objetivo para los que nos quieren detener. Y en el campo espiritual pues la única persona, el único ser que nos quiere detener es Satanás,
que como sabemos me iba a robar, a destruir. Entonces, ya que cuando nosotros vencemos y somos victoriosos, vamos avanzando en lo que es el cambio espiritual, vamos, como se puede decir, Dios nos va preparando y en cada prueba que a nosotros nos pone, ¿no? en el camino, es como una preparación para nosotros, porque en medio de las pruebas, muy aparte de, como se puede decir, de pasar por un tiempo difícil, es como una preparación que Dios nos da, porque tanto en ese tiempo que estamos nosotros pasando por pruebas o luchas, es obviamente que vamos a buscar más de Dios y nos vamos a fortalecer más, porque nos va a servir como una experiencia o algo así, se podría decir. Entonces, como nosotros vamos avanzando y Dios nos va preparando, Satanás no quiere eso, pues no quiere que nosotros avancemos. Él quiere que nos detengamos en un solo lugar, pero Dios no quiere eso, sino que Dios quiere que nosotros sigamos avanzando. Entonces, acá podemos ver que así como los reyes se unieron para querer destruir a Israel, que estaba junto con Josué, asimismo es Satanás, que trabaja en contra de nosotros para detener el plan que Dios tiene con nosotros, ¿no? Como se puede decir, hace lo que pueda para que nosotros caigamos o nos alejemos de Dios, ya no estemos constantes en la oración o meditando su palabra. Entonces, a veces Satanás, al igual que los reyes, también trabaja en contra de nosotros. Pero como nosotros, en la vida espiritual, en este verso tomaremos como ejemplo a Israel, ¿no? Que estaba en comunión con Dios y salía victorioso. Igualmente tenemos que ser nosotros, o seguir, por ejemplo, obedeciendo su palabra, y así pues sus palabras es como se dice, como un libro de instrucción para que nosotros podamos vivir, entonces, conforme a su palabra. Entonces, si nosotros guardamos su palabra, nos fortalecemos tanto leyendo, tanto orando, tanto ayunando, el enemigo no nos va a destruir fácil. Luego nos dice en el verso 4, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está en la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y sus carros de guerra. Acá vemos dos cosas que indican que ahora Israel enfrentaba desafíos que nunca antes había enfrentado. Porque en primer lugar estaba el tamaño del ejército enemigo, que es decir, nos dice pues que la cantidad de personas era como la arena que está a la orilla del mar en gran multitud. Es decir, que imagínense, si la arena que está a la orilla del mar es bastante, imagínense que nos compara a esa cantidad de personas, y que son de varios reinos, que se han unido los reyes con su gente. Entonces imagínense que era un ejército enorme, era un ejército, como se puede decir, grande, ¿no? Y en segundo lugar es la superioridad en armas que tenían los cananeos, porque nos dice que vinieron con caballos y carros de guerra. Imagínense, caballos de guerra, carros de guerra. Entonces Israel pues obviamente no tenía lo que era eso. Entonces era como que para la carne, o sea, como a Josué como que le causaba un poco de miedo, porque la cantidad de personas eran bastante, y muy aparte de eso venían con armaduras. Entonces, a cualquiera que no esté al alcance, no tenga ese tipo de armaduras, y tenga una cantidad de gente que no era tanto a la cantidad que tenía el enemigo, o sea, el enemigo en el campo ahí donde se estaban enfrentando, entonces a cualquiera como que le intimidaba, ¿no? En la carne, obviamente Josué tuvo miedo, porque imaginar enfrentarse con ese tipo de gente, o sea, le causó un poco de miedo, ¿no? Pero como él confiaba en Dios, obviamente pudo salir victorioso. Ahora, en este verso vemos que a menudo encontramos que los desafíos que enfrentamos en nuestra vida cristiana aumentan a cada paso que damos, ¿no? Como les decía, en las batallas anteriores quizás la gente con la que se enfrentaba Josué no era tanto como la de ahora, ¿no? Porque ya esta vez como que fue una batalla
mayor a la que ellos habían tenido, se podría decir así. Y como les digo, ¿no? A menudo encontramos nosotros que los desafíos que enfrentamos nosotros en nuestra vida cristiana aumenta a cada paso que damos. Es decir, cuando nosotros buscamos más de Dios, cuando buscamos más de Él, las pruebas vienen, porque también dice que es necesario pasar las pruebas. Y cuando nosotros buscamos más de Dios, estamos ahí, se podría decir que el enemigo más se levanta, más. Y cada prueba que pasamos no son iguales, son diferentes, sino que hay las pruebas que nosotros pasamos, mientras nosotros avanzamos en lo que es las pruebas, se podría decir que al momento que nosotros pasamos esas pruebas, una prueba es mayor que la otra y mayor que la otra. A medida que nosotros vamos avanzando, en el camino del Señor, vienen las pruebas. Entonces, en este verso nos trata de decir pues que las pruebas aumentan. Se podría decir que primero es una prueba y de ahí tiene que haber otra prueba pero mayor que la otra. Y de esa prueba salimos victoriosos y viene otra mayor que esa prueba. Entonces es como un proceso que va de lo mínimo a lo mayor. Algo similar que pasó con el pueblo de Israel y Josué. Y las pruebas aumentan más, es decir, son más que las anteriores. Cada vez aumentan, quizás el doble, se podría decir, ¿no? Pero justo eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos superando cada prueba, y como les decía, en cada prueba viene una prueba, salimos de esa prueba victoriosos y viene otra más que esa. Salimos de esa prueba victoriosos y viene otra más que esa, ¿no? Entonces eso es lo que Dios prácticamente quiere hacer con nosotros. ¿Por qué quiere hacer con nosotros? Porque Él lo utiliza como un trampolín para las pruebas que nos van a venir a futuro. Esas victorias que nosotros tenemos, Dios lo utiliza como un trampolín para las otras pruebas que nos van a venir a futuro, que van a ser mayores a las anteriores. Entonces, se podría decir pues que a Dios nos prepara para cosas grandes. Él, a medida que va pasando las pruebas y vamos avanzando más, en cada prueba que Dios nos va dando, va a haber una solución. Y en esa solución vamos a salir victoriosos. Y de ahí va a venir otra prueba mayor que esa y vamos a salir victoriosos. Va a venir otra mayor que esa y va a haber una solución y vamos a salir victoriosos. Luego va a venir otra más que esa. Entonces Dios nos prepara de lo mínimo a lo mayor. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no quiere que nos quedemos en un solo lugar. Él quiere que nosotros avancemos. Él quiere que nosotros crezcamos en su camino, que no nos quedemos en un solo lugar con lo que sabemos o con lo que hemos experimentado, sino que Dios quiere hacer cosas mayores con nosotros. Por eso es que Él pone las pruebas y a base de las pruebas es como un examen que nosotros pasamos, ¿no? Para pasar de grado pasamos un examen, es igual las pruebas que Dios nos pone. Cada prueba es como un examen que nos hace pasar a otra fase y así sucesivamente. Luego nos vamos al verso 6. En el verso 6 nos habla sobre la exhortación que Dios le dio a Josué. En el verso 6 dice: Mas Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desgarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Donde dice, centrémonos en donde le dice, no tengas temor de ellos. Acá nos hace entender que Josué tenía un problema que era el miedo, ¿no? Él tuvo miedo y juntamente al pueblo de Israel. Ellos tenían miedo como cualquiera porque son personas de carne y hueso y las personas también sentimos, entonces tenían miedo. Pero a la verdad Dios tiene una razón para todo lo que hace. Por ejemplo, en su palabra, en Josué 1:9 también Él nos da una promesa, ¿no? Que dice que Él estará con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Es una promesa que Él nos ha dado a nosotros.
Entonces, Él nos da esa promesa diciendo, no, esfuérzate, sé valiente y todo eso. Entonces, no hay por qué temer. Yo sé que quizás como personas de carne y hueso tememos ante las pruebas que vienen, tememos ante las circunstancias que vienen, ¿no? Las pruebas que Dios nos pone a veces nos hacen temer, pero si su palabra nos dice que Él estará con nosotros en todo momento, donde quiera que nosotros vayamos, Él está con nosotros. Entonces no hay por qué temer. Si Dios está con nosotros, Él es aquel ser que Él pelea por nuestras batallas. Él pelea nuestras batallas, entonces no hay que tener miedo, pero tampoco se trata de que Él pelea tus batallas y tú no vas a hacer nada. Para que Dios pueda pelear tus batallas, tú también tienes que mantenerte en oración, pidiéndole al Señor que te ayude. Entonces, si tú le pides, te mantienes en comunión con Él, Dios obviamente va a pelear tus batallas, porque no se trata de que todo tú lo dejes a Él, porque para que Él pelee tus batallas, tú también tienes que buscar de Él, tienes que pedirle, buscar más de Él. De la manera puede ser en oración, ayuno, levantarte a orar por las madrugadas, que es lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, si Josué tuvo miedo, pero Dios le dijo que no tema. Entonces, muchas veces nosotros pasamos pruebas y tememos. Entonces, si Dios le dijo a Josué, no temas, a nosotros nos dice lo mismo, no temas. Si estás pasando por pruebas que quizás te comienza a sentir un poco de miedo, o quizás será por, como le digo, no todos pasamos las mismas pruebas, quizás será porque uno está pasando una prueba mayor. Entonces, a la medida que tú pasas la prueba, ¿cómo se podría decir esto? Ya, o sea, es decir, si tú estás pasando por una prueba máxima, o sea, una prueba mayor, no hay por qué temer. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, está contigo. Y Dios es el Todopoderoso. No hay por qué temer si el Creador está del lado de nosotros. Si Él está del lado de nosotros, como dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Nadie puede contra nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está del lado de nosotros. Se trata de que nosotros nos pongamos en la mente y creamos en su palabra de que Él está con nosotros. No dudemos, mantengamos esa fe, esa confianza en Él, de que Él está con nosotros, de que Él pelea nuestras batallas. Porque si nosotros dudamos, a veces el enemigo por ese lado te turba. Cuando tú dudas de su palabra, ya está ahí. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe, firmes en nuestra confianza en el Señor, de que Él está con nosotros y que en medio de las pruebas Él también está con nosotros, porque Él no nos libra de las pruebas, sino que en medio de las pruebas está Él peleando con nosotros, porque es necesario que pasemos las pruebas para poder crecer espiritualmente. Entonces, hermanos, no hay por qué temer. No hay por qué temer, porque Él está con nosotros en todo momento. No hay por qué temer de las acechanzas del enemigo. No hay por qué temer de los problemas familiares, quizás problemas económicos. Confiar en Él, nada más confiar en Él. Entonces, hermanos, no hay por qué temer en medio de las pruebas. Confiar en Dios plenamente, mantener nuestra fe en Él, mantener nuestra confianza en Él y creer que Él todo lo va a hacer. Luego nos vamos al otro punto donde dice: Josué ataca a los ejércitos del norte y estos son derrotados. Del verso 7 al verso 9 nos habla de eso, ¿no? Dice, verso 7, y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Verso 8, y los entregó a Jehová en manos de Israel. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron, y los siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta Mirefotaim, y hasta el llano del Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no dejaron ninguno. Y en el verso 9 dice, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Descarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Dice, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Entonces, acá podemos ver que una de las claves para que Josué salga victorioso
era la obediencia. ¿Por qué? Porque dice, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Quizás Jehová directamente no le mandó, pero Jehová habló a su siervo Moisés, y su siervo Moisés habló a Josué. Es decir, que es un solo mandamiento. Entonces, una de las claves para nosotros poder vencer nuestras pruebas, poder vencer nuestras batallas, es la obediencia a Dios. Josué peleó con obediencia, haciendo exactamente lo que el Señor le dijo que hiciera. Josué no hizo lo que él quiso, él hizo conforme a lo que Dios le mandó. Él no hizo que esto sí lo hago, lo que Dios me dijo sí lo hago esto y esto no. Él lo hizo tal y como lo hizo. ¿Por qué? Él obedeció porque él confiaba en Dios, confiaba de que Dios iba a hacer algo bueno. Entonces, una de las claves es la obediencia. Para que nosotros podamos salir victoriosos de una prueba o de una batalla, tenemos que obedecer a Dios. ¿De qué manera obedecemos la voz de Dios? Quizás a nosotros nos habla como a Moisés, ¿no? Pero la voz de Dios en estos tiempos es su palabra. Es su palabra. ¿Por qué? Porque en su palabra Dios nos habla a nosotros. A veces cuando estamos pasando por problemas les pedimos al Señor que nos hable y nos habla a través de su palabra. Entonces, obedecer la voz de Dios, ¿qué es obedecer? Así como Josué obedeció, nosotros también debemos obedecer a Dios guardando su palabra. Nos dice, orad sin cesar, eso es obedecer a Dios, orar, clamar, buscar más a Dios, velar, eso es obedecer a Dios. Entonces, quizás, como le digo, ahora no nos hablará como hablaba con Moisés, no nos dirá, Chantal, haz esto. No, pero a base, por medio de su palabra, Él nos habla. Y muchas veces también por medio de sus hijos, quienes predican la palabra. Cuando tú le pides al Señor, Señor, dime algo, háblame, o no sé, Dios te habla mediante, a veces te vas al culto y Dios te habla mediante su hijo que predica y tú sientes que esa palabra es para ti y Dios como que obra ahí, ¿no? Y te habla. Entonces, por ahora, la voz de Dios es su palabra, lo que predican sus hijos, eso es la voz de Dios. Y así como Josué se mantuvo en obediencia, hizo lo que Dios le mandó con obediencia, sin decir esto sí lo hago, esto no lo hago, lo mismo debemos de ser nosotros, mantenernos en obediencia, obedeciendo su palabra. Y como les digo, hermanos, otra de las claves para poder salir victoriosos de las pruebas es la obediencia. Lo otro es la confianza a Dios también, hermanos, porque si nosotros confiamos, obedecemos a Dios. Y luego nos vamos a la otra mitad del capítulo, que nos habla de que Israel está seguro en Canaán. Esa es la segunda parte. Del verso 21 al verso 22 nos habla de que los anaseos son derrotados. Vamos a leer el verso 21 y el verso 22. Dice: también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. A ver un ratito, hermanos. Nos dice: ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Y lo otro también nos dice: solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod.
Ya. Ahora sí, hermanos, me voy a... Ahora sí. Nos dice, los anaseos son derrotados. Nos dice, ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Entonces, nos dice, ¿no? Aquí caen los enemigos de hace ya, como dice, 40 años. No fueron rival para un ejército que era bendecido y dirigido por Dios. O sea que tanta cantidad de personas no fue, como se dice, no fueron rival para un pueblo que, a pesar que ha sido no tan grande, un ejército que no ha sido no tan grande quizás, pero lo bueno que ese ejército tenía, pues como se dice, era bendecido y dirigido por Dios. Entonces acá también un poco que nos hace reflexionar que no importa la cantidad, no importa lo que tenga, lo material, la cantidad de personas, lo único que importa es la presencia del Señor. Es decir, que no importa que tu problema sea grande, ¿no? No importa que tu prueba que estás pasando sea grande. Eso no importa. Lo que importa es que nosotros debemos ser dirigidos y somos bendecidos por Dios. Entonces, así nuestra prueba, nuestro problema sea inmenso, si nosotros estamos dirigidos y bendecidos por Dios, esa prueba grande pues no va a hacer nada, no va a hacer nada con nosotros que estamos dirigidos por Dios. Para Dios no va a hacer nada esa prueba que a nosotros nos parece grande, ¿no? Luego dice, significativamente Israel enfrentó a los anaseos al final, solo después de que Dios los había entrenado en la batalla y en trabajar con él durante los meses de conquista. Dice, significativamente Israel enfrentó a los anaseos al final, solo después de que Dios los había entrenado en la batalla y trabajar en él durante los meses de conquista. Luego dice, cuando Israel se negó a entrar en Canaán por temor a los anaseos, no se dieron cuenta de que Dios guiaría los eventos de tal manera que enfrentarían el desafío más difícil al final. Dios sabe cómo manejar las batallas en nuestra vida. Lo único que tenemos que dejar es que Dios maneje, nada más. Que Dios maneje nuestras batallas. Eso es lo único que tenemos que dejar, pedirle al Señor, porque dice también, ¿no? En su misma palabra dice que Él pelea nuestras batallas. Lo único que tenemos que dejar es que Él dirija esas batallas, porque si Él las dirige y si nosotros estamos con Él, bendecidos y dirigidos por Él, vamos a salir victoriosos, al igual que Josué y el pueblo de Israel. Luego nos dice, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Los anaseos permanecieron solo en estas ciudades costeras, ocupadas por los filisteos. El gigante de Goliat viene de las ciudades de Gad unos 500 años después. En el segundo punto nos habla sobre la victoria completa y la tierra descansa de la guerra. Nos dice el verso 23, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Dice, tomó pues Josué toda la tierra. Esto nos lleva a otra sección del libro de Josué. El poder de los reyes cananeos dentro de la tierra ha sido destruido, y en este sentido Josué tomó toda la tierra. Sin embargo, no todos los pueblos, aldeas habían sido conquistados y ocupados. Dependía de cada tribu individual, como se dice, encargarse de la tierra que les había sido asignada. Luego nos dice, y la tierra descansó de la guerra. Al final de esta fase de conquista era una invitación mayor a las tribus cooperar con Dios. Aún quedaba mucho territorio por poseer.
pero se dejó a cada tribu poseer lo que potencialmente había recibido a través de la conquista de toda la tierra en la que había participado. Cada tribu debía aplicar individualmente las lecciones que había aprendido en las guerras unidas si quería poseer su herencia. El hecho de que las tribus no lo hicieran no fue un reflejo del poder de Dios, sino del hecho de que no tomaron para sí mismas lo que Josué les había dado y asignado a cada una de ellas. Y luego en otro punto vemos, ¿no? En el mismo sentido que pasó esto con el pueblo de Israel y todo, Jesús ya, como se dice, venció al enemigo y conquistó la tierra. Así como Josué lo hizo, conquistó la tierra del norte, Jesús conquistó la tierra. Y entonces, lo único que nos llama a Dios es para pelear esta batalla, para ganar lo nuestro. Lo único que Dios nos pide, hermanos, es perseverar, es esforzarnos, es buscarlo, pelear esta batalla en su camino, ¿no? Como dice la buena batalla. Él nos pide perseverar hasta el final, porque dice el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, hermanos, lo único que Dios nos pide es que en medio de estas batallas lo busquemos más, que en medio de estas batallas nos esforcemos, porque no vamos a ser vencidos, sino que nosotros vamos a vencer. Eso es lo que Dios nos dice, ¿no? Que confiemos al igual que Josué hizo con él, confió, obedeció, sin hacer lo que él quiso. Él hizo lo que Moisés le mandó y hizo lo que Dios prácticamente le mandó. Entonces Dios nos pide que esforcemos, hermanos, sigamos peleando esta buena batalla que es en el camino del Señor, ¿no? Porque en el camino del Señor, parte del camino del Señor son las pruebas, porque es ahí donde nosotros crecemos espiritualmente. A veces de las pruebas crecemos espiritualmente, poder pelear, como dijo su apóstol, ¿no? Pelear la buena batalla, poder un día decir he peleado la buena batalla, ¿no? Y dice pues para ganar lo que nos pertenece. ¿Qué es lo que nos pertenece? Nuestra salvación. Eso es lo que Dios nos dice. Peleamos esta batalla para poder tener esa salvación. Quizás puede ser muy doloroso, hermanos, cada prueba que pase, ¿no? En medio de su camino pueden haber pruebas que muchas veces nos van a afligir, nos van a hacer sentir como que ya no podemos, pero es ahí donde más debemos buscar a Dios, es ahí donde más pues nosotros vamos a crecer, porque cuando nosotros, como les dije desde un inicio, pues pasamos esas pruebas, no es en vano, sino que es porque vamos a crecer, porque es algo mayor lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y como les dije, Dios no quiere que nos quedemos ahí en un solo lugar con lo que tenemos, con lo que sabemos o con lo que hacemos. Dios quiere que nosotros avancemos, crezcamos en lo que sabemos, en lo que hacemos, en lo que queremos. Quiere que crezcamos, no que nos quedemos ahí, porque si nos quedamos ahí vamos a ser personas que prácticamente se puede decir unas personas conformistas, pero Dios no quiere eso. Quiere personas que quieran más, que busquen más para crecer más y así poder tener frutos, más frutos. Entonces, hermanos, si Dios nos dice que peleamos esta buena batalla, hay que hacerlo, hermanos, porque pelear esta buena batalla no es en vano. Terminando de esta carrera, pelear esta buena batalla, pues vamos a recibir pues nuestra corona de vida, ¿no? Nuestro galardón. Entonces, y quizás acá en medio de las pruebas podemos sufrir, afligirnos, pero el día que nosotros ya estemos en la gloria del Señor, vamos a decir, valió la pena sufrir, valió la pena llorar, valió la pena orar, valió la pena buscar, porque nada es en vano, hermanos. Nada de lo que hagamos para Dios es en vano. Todo tiene un propósito. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros.
Quizás las pruebas que yo paso no son las pruebas que ustedes pasen, pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Entonces, no de todas las pruebas es iguales. Claro que no lo es. Pero, ¿sabes lo único que sí es igual en nosotros? Quizás las pruebas no son igual, pero lo único igual es que nosotros buscamos salvar nuestra alma. Y que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Yo no sé cuál es mi propósito, yo no sé cuál será el propósito de ustedes, solamente lo sabe Dios. Pero yo sé que Dios lo va a cumplir en cada uno de nosotros, ese propósito maravilloso que Él tiene, porque como les dije, Dios no quiere que nos quedemos ahí, Él nos prepara para cosas mayores. Él nos prepara para cosas mayores. Y que no importe el tipo de prueba que pasemos. Lo único que importa, como les dije, es la presencia del Señor. Lo único que importe es que nos seamos dirigidos por Dios. Eso es lo único que va a importar. Porque si nosotros vamos a ser dirigidos por Dios, nada va a poder contra nosotros, ni las pruebas, ni las luchas, nada, hermanos. Porque su misma palabra dice, no, si Dios contra mí, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dice, nadie. Porque el Creador está de nuestro lado, hermanos. Hay que creer esa palabra, hay que confiar en esa palabra, de que Él está con nosotros, confiar en el Señor, de la misma manera que lo hizo Josué, porque Josué confió en el Señor y salió victorioso, hermanos, en todas las batallas que Él tuvo salió victorioso, porque confió en Él, obedeció su voz. Igual nosotros debemos de confiar en Él, creer en su palabra, creer en sus promesas que Él nos da en su palabra, como la que Él dice que estará con nosotros en todo momento, ¿no? Donde quiera que vayamos, Él va a estar con nosotros. Creer esa palabra, mantener en nuestra mente esa palabra de que Dios está con nosotros en todo momento. Y si Dios conmigo, ¿quién contra nosotros? Pues nadie contra nosotros. Creer esas palabras, esas promesas que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que así nos mantengamos en pie. Mantener la fe en Él, la confianza en Él, porque a veces quizás nosotros le pedimos al Señor, ¿no? Le pedimos al Señor, pero quizás cuando más le pedimos al Señor empeora las cosas. Quizás empeora, pero dice, ¿no? Que la visión tarda pero llega, hermanos. Todo es al tiempo del Señor y el tiempo de Dios es perfecto. Si Dios no nos responde en un año, pues hay que seguir orando. Si no responde en 2 años, hay que seguir orando, porque la visión tarda pero llega. De que va a llegar, pero solamente hay que tener paciencia y esperar en Él, nada más, porque su tiempo de Dios es perfecto. Y a seguir esforzándonos en todo momento, en todo tiempo, hermanos. Con estas palabras, hermanos, yo le animo, esfuércense, sigan adelante. No importa las circunstancias que ustedes están pasando, lo único que importe es que Dios esté con nosotros, nada más. Que la presencia de Dios no se aparte de nosotros. Eso es lo único que tiene que importar. No mirar el tamaño de la prueba, no mirar el tamaño del problema, sino mirar hacia Dios, nada más. Por eso, hermanos, con esas palabras yo le animo, les esfuerzo que sigan adelante, que sigan buscando más del Señor, que todo tendrá su recompensa, hermanos. Todo tendrá su recompensa. Un día estaremos en la gloria del Señor gozándonos y diciendo que todo valió la pena sufrir y orar, valió la pena levantarnos por la madrugada a orar, valió la pena de velar, porque esta carne a veces se cansa, hermanos, a veces esta carne, pero si nos cansamos, pedirle fuerzas al Señor, nada más, pedirle fuerzas al Señor, porque esta carne no nos puede ganar, sino que nosotros tenemos que ganar esta carne, dominar esta carne, hermanos. Así que yo les animo, sigan adelante, esfuércense, sean valientes, hermanos, y crean, confíen en que el Señor va a estar con ustedes y que Él pelea sus batallas. Y sobre todo obedezcan al Señor, su voz del Señor, su palabra del Señor, lo que Él les hable mediante su palabra, obedecer, porque es una de las claves
para salir victoriosos en medio de una prueba, en medio de una lucha, hermanos. Así que eso ha sido el día de hoy la lectura del capítulo 11 de Josué. Y para cerrar vamos a cerrar con una corta oración. Espero que esta pequeña transmisión les haya servido de aliento o de reflexión, hermanos. Yo sé que Dios está con nosotros y creo que también el Señor pues nos cuida, nos guarda y nos da las fuerzas para poder seguir adelante, hermanos, aunque a veces no quede ninguna. Vamos a orar, hermanos, agradecer al Señor esta noche. Vamos a cerrar nuestras vistas y vamos a agradecer a nuestro Padre. Gracias, Señor, por esta noche maravilloso, Padre Celestial, Rey de la Gloria. Te damos gracias, Padre, esta noche por haber estado presente, Señor, en esta transmisión, porque yo sé que tú has estado con nosotros en todo momento. Dice tu palabra que estás con nosotros. Creemos, Padre, en esa palabra y también, Padre, creemos de que tú peleas nuestras batallas, Padre. Multiplica las fuerzas, Padre, al que no tiene ninguna, Padre. Consuela, Padre, al que llora, bendito Dios Todopoderoso. Solamente tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras vidas, Señor. Tú conoces nuestros problemas, Padre, y seas tú, Padre, ayudándonos a superar cada una de estas pruebas, porque sé que al igual que como lo hiciste con tu hijo Josué, lo harás con nosotros, Señor. Yo sé que tú nos sacarás victoriosos de cada prueba que nosotros tengamos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por esta noche maravillosa. La gloria y la honra sea para ti, bendito Dios. Rey de la gloria eres tu Padre. Te agradecemos y no nos cansaremos de agradecerte, Padre, por todo lo que haces por nosotros, por estar con nosotros en todo momento, por guardar a nuestras familias, por guardarnos a nosotros, porque todo es gracias a ti, Señor. No es nada por mí, sino es todo por ti, Padre. Todo lo que tenemos es gracias a ti, Papito, porque sin ti no somos nada. Maravilloso Dios Todopoderoso, Rey de la Gloria, te agradecemos esta noche y permítenos, Señor, darte la gloria a ti, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, hermanos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios me los siga bendiciendo en su vida. Esfuércense, sigan adelante. Confíen en Dios, confíen en su promesa de que Él está con ustedes en todo momento. Agradecerle a los hermanos que han estado presentes en esta transmisión. Y estaré orando por ustedes, hermanos, dice la palabra, orar unos por otros. Y así como hoy día se transmitió un capítulo, el día de mañana también habrá una transmisión por Celay. Así todos los días esta página pues tiene el propósito de difundir la palabra de Dios, de expandir la palabra del Señor. Entonces, hermanos, sigámonos esforzando. Hasta aquí conmigo. Dios me los bendiga, me los cuide. Hasta otra oportunidad conmigo, amados hermanos. Gracias por su asistencia esta noche. Cuídense.